¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos y normas que se siguen para realizar una investigación. Este busca garantizar la objetividad, fiabilidad y validez de los resultados. Pero vamos a recordar cuáles son las partes del método científico. Primero es la observación, de ahí le sigue la pregunta y la hipótesis. Algo que recalcar mucho es de que no se debe confundir la pregunta y la hipótesis, ya que la pregunta vaga más por la incertidumbre y la hipótesis es el resultado anticipado, el resultado a futuro que nos va a dar pues, el experimento o lo que vamos a hacer a continuación. De ahí le sigue el diseño del experimento, la experimentación y finalmente la conclusión. ¿Qué es la observación? La observación es el primer paso para identificar un problema o tema relevante que merece ser objeto de investigación. Se debe hacer una descripción detallada y observar el problema o el tema que escogiste. Pongamos un ejemplo para entender los siguientes pasos. Un día estaba tomando el té con mis amigas. A algunas les gusta el té frío y a otras el té caliente. A todas les gusta con azúcar y unas al ponérsela no lo revuelven. Mi observación fue que al parecer a unas se lo toman antes que otras, lo que significa que el azúcar se disolvió completamente. El siguiente paso de nuestro experimento sería las preguntas. Primero una breve descripción de qué es la pregunta. Bueno, la pregunta, como su nombre lo dice, es cuando nos hacemos una serie de preguntas cuestionando, tratando de hallar qué es a lo que se debe nuestra observación. Aquí es donde nos hacemos nuestras dudas y de sigue la hipótesis. Aquí es cuando el investigador se plantea la pregunta que nos deseamos resolver. Y el ejemplo que nosotros utilizamos para nuestro experimento sobre la pregunta es de que el azúcar se disuelve más rápido en agua fría o en agua caliente. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis debe ser específica y constituye una explicación tentativa a la pregunta formulada. Debe poder comprobarse mediante la experimentación y el análisis de datos. Por ejemplo, nuestra hipótesis sería que el azúcar se disuelve más rápido en agua caliente que en agua fría. Luego tenemos el diseño del experimento, el diseño de la experimentación. Bueno, primero que nada, ¿qué es? Se planifica y diseña un experimento o plan de investigación que nos podría facilitar a obtener los datos y obviamente para ver visualmente qué es lo que ocurre. Los resultados deben de ser para responder a la pregunta de investigación o más bien la hipótesis, para tratar de probar que nuestra hipótesis es correcta. Y bueno, el ejemplo de nosotros del diseño de la experimentación o del diseño del experimento sería que utilizaremos dos vasos, les pondremos en una agua fría y en la otra agua caliente. Utilizaremos un cronómetro y diluiremos pues en ellos el azúcar y de ahí obtendremos nuestros resultados. Ya que tenemos los dos vasos, empezaremos vaciando el agua caliente en uno de ellos. En el segundo vaciaremos el agua fría. Después agarraremos nuestro azúcar y con una cuchara se la ponemos al agua caliente y empezaremos el conteo en el cronómetro. Después, con la misma cuchara, vaciaremos el azúcar en el agua fría. Tratamos de vaciar la misma cantidad de azúcar para ver los resultados. A los 3 minutos y 40 segundos se empezó a notar cómo el azúcar del agua caliente se estaba disolviendo. En cambio, con el del agua fría habían pasado 5 minutos y apenas estaba notando cambios. A los 8 minutos el azúcar del agua caliente estaba casi completamente disuelta. En cambio, el azúcar del agua fría todavía se podía notar a los 8 minutos. El azúcar del agua fría tardó 10 minutos y 20 segundos en disolverse, a cambio del agua caliente, en la que tardó 8 minutos y 48 segundos. Y el último paso de nuestro experimento sería la conclusión. Primero, una breve explicación de qué es la conclusión. Bueno, la conclusión es cuando una vez recopilamos nuestros datos experimentales y teóricos o basados en nuestra información en la que nosotros nos basamos, es cuando nos exponemos la respuesta a la duda de la hipótesis, exponemos la hipótesis y nos damos cuenta si es correcta o incorrecta. Así nos sacamos de dudas de la idea, de la pregunta que nos teníamos al inicio. Y el ejemplo
en el que nosotros ocupamos, nuestra hipótesis es cierta, es correcta. El agua caliente disuelve mucho más rápido el azúcar que el agua fría. Y esto se debe a que al calentar el agua, las partículas que la componen, o sea, las moléculas, se mueven mucho más rápido que las del agua fría. Por eso hace que se mezcle mejor en agua caliente que en agua tibia.